habíamos pedido que vinieran un ratito antes. La mayoría ha podido, el resto va a ir llegando. Jorge va a empezar, luego a las 7:05 le hago una señal, a las 7 sale disparate porque llega si no tarda la noticia. Así que les dejo ahora en decir Jorge, y después va a estar Julio Pelosi que sí nos puede acompañar. Adelante. Gracias. Muy bien, ¿hay algún psicólogo entre ustedes? ¿Por qué razón entonces sí tienden a sentarse para atrás? Adelante. Bueno, uno como de costumbre quiere idearse alguna regla para llevar y después no las cumple, así que de todas maneras voy a reincidir. Ustedes interrumpan lo que quieran, porque la idea, creo que si la interpreto bien, es que esto sea más una conversación que una conferencia, digamos. Y por ahí es conveniente que si ustedes o en algo están en desacuerdo, plantean, tienen alguna inquietud, la planteen en el medio, no tengan miedo de interrumpir. Si no, voy a tratar de interrumpirme yo mismo para darle ánimo. Cuando estábamos hablando recién con Eugenio, decía, bueno, como una idea, como un norte, como una utopía hacia la cual caminar, era decir, ¿qué puedo hacer yo, nosotros, para mejorar la sociedad? Y la verdad que es una pregunta que yo no sé si le ocurre a los que empiezan todas las profesiones, no sé si es todo igual, pero habitualmente nos pasa a los que empezamos a trabajar en esto del periodismo. La primera cosa que se nos ocurre es que queremos cambiar la sociedad. Eso es lo que pensamos, cambiarla, no mejorarla, pensamos en cambiarla, ya creemos que lo que está no está bien. Y en este tren de querer cambiar la sociedad, con el que uno arranca con mucho ímpetu y con mucha fuerza, es como que va perdiendo viento a lo largo del tiempo, y muchas veces termina uno olvidándose, por no decir la generalidad de las veces, olvidándose de esa premisa básica, que está trabajando en eso para cambiar la sociedad, para mejorarla. Me gusta más mejorar la sociedad. No siempre la sociedad hay que cambiarla, o no toda la sociedad. Con lo cual, si hay alguna cosa de la que, debo decir, me enorgullezco y por ahí parece un poco pedante, es de no haber dejado nunca de pensar en la idea de mejorar la sociedad. Y diría yo que en un periodista, y me atrevo a marcar los límites, ustedes si quieren trasládenlo a otras profesiones, yo no me animo a hacerlo. Y para un periodista es fundamental no olvidarse nunca que está para eso, porque después vienen todos los demás inconvenientes, problemas que tiene el trabajo diario y cotidiano. Uno genera confianza en la persona que lo está viendo, escuchando o leyendo. La gente que lo está viendo, escuchando, leyendo, le cree, en general, ¿no? Algunos discuten, otros no le creen, pero en general, le cree. En general, la sociedad, la gente a la que nos dirigimos, y mientras más masivo el medio, es más importante ese fenómeno, nos cree. Tiene el conocimiento del mundo mediático, que es casi, diría, todo el mundo, a través de ese periodista que está en ese momento, en ese canal de televisión, en esa radio, en ese diario. Y si uno empieza a olvidarse de que está ahí para mejorar la sociedad y empieza a hacerse el creíble por otras cuestiones, por razones de marketing, de ingresos publicitarios o de lo que fuere, o de acuerdos de poder o de cúpula, que pasa también en el periodismo como en todos los otros oficios, profesiones y relaciones de la vida, entonces empieza a corromper su rol y termina, como tantos otros, engañando y hasta engañándose, y termina siendo una de esas personas a las que queremos cambiar o mejorar. Entonces en ese sentido había otro acá, diciendo hay que cambiar a ese conductor de televisión que está ahí. Y en ese terreno de la confianza que el otro tiene, ahí se me presenta, ya que Eugenio pone
habla de tus fracasos también. Yo no sé si es un fracaso, pero uno de los enormes dilemas que tengo es ese. ¿Hasta qué punto uno tiene que ser consciente de lo que espera que está del otro lado de la pantalla o del diario, en el caso de Julio, o del receptor de radio? Muchas veces me he dicho a mí mismo, y probablemente lo haya dicho en alguna que otra charla por ahí, así que si alguno de ustedes me escuchó decir algo antagónico a lo que voy a decir, es cierto. Señalo que yo trato de no pensar que del otro lado hay gente que toma decisiones por lo que yo le digo. Porque me asustaría de tal manera que probablemente huiría corriendo del lugar de trabajo en donde estoy, de sentir esa tamaña responsabilidad. Che, no te olvides, como si alguien toda la noche antes de empezar el noticiero te dijera, un gran hermano así, no te olvides que del otro lado hay 300.000, 400.000 personas que van a tomar decisiones por lo que vos decís. Así que tenés cuidado con lo que digas. Semejante carga de responsabilidad no es fácil de sobrellevar para nadie. Entonces muchas veces digo, yo trato de hacer las cosas con el manual de ética profesional en la mano, con mi conciencia en la otra, sin pensar en el resultado que uno provoca. Y es una táctica, y ahí viene la contradicción. Probablemente no sea la mejor, porque eso casi linda en la irresponsabilidad. Digo, hoy me pasó una cosa muy particular. Estoy en un hospital por razones particulares y estaba charlando con 3 enfermas. Y una de ellas me contaba, que la habían operado de la vesícula o algo así, y me contaba cómo los médicos habían hecho, los médicos, residentes y demás. Hay muchos de ustedes que son eso, están por ser o quieren ser. Bueno, mejor, entonces me puedo playar más libremente. Una junta de médicos, residentes, principiantes, etcétera, hablando de lo que le pasaba a ella como si eso le pasara a alguien que estaba ausente en ese momento. Entonces, esto me lo contaba la propia persona, y si yo los miraba así, estaban todos alrededor mío, que ya se me confundían las caras, parecía una sola grande, y una sola voz grande, y no varias voces distintas, que iban diciendo, y bueno, pero una de esas, si le cortamos acá, no es se le produce una infección múltiple, pam, pam, pam. Y yo me largué a llorar, y se estaban hablando de mí, estaban hablando de que si me hacían esto me podía morir. Digo, por ahí los médicos se plantean lo mismo que yo. Tratan de hacer las cosas profesionalmente sin importar el resultado de lo que está del otro lado, y cometen esas barbaridades. Decirle a un enfermo que no saben si tiene cáncer, que tiene cáncer. Eso, digo, porque le pareció. Entonces lo primero que digo, del otro lado también hay personas que no son, esto también pienso, ¿no? Después del otro proceso primero, hago el segundo, que no son simples receptores de un mensaje, que son actores sociales también, más pasivos, más activos, que participan más, que participan menos, que se esfuerzan más o menos, pero que son protagonistas de la sociedad en la que vivimos, y que también toman decisiones que de una u otra manera, a la larga o a la corta, me van a afectar. Entonces, no está bien no tener en cuenta que ese proceso se produce del otro lado. Y digo que esa es una gran carga para un periodista que normalmente, no sé si puedo hablar de la generalidad de los periodistas, no se plantea esas cosas, ninguna de las dos. Después de un tiempo, ¿no? Al principio siempre. Pero después de un tiempo, la gran mayoría de nosotros ya ni sabemos para qué estamos. Somos periodistas y nos metemos en una carrera loca por la primicia, por el título mejor, por una nota más linda, por el rating, por la cantidad de venta diario, por esto, por lo otro, por demás ya. Y podemos ser hasta periodistas respetables y personalidades públicas, y en una de esas nos entregan hasta premios y demás. Pero nosotros ya hace rato que nos hemos olvidado de nuestra función social. Puede, porque somos periodistas relativamente derechos o porque tenemos ciertos valores sobre lo que es la honestidad, etcétera, seamos hasta buenos periodistas, pero la realidad es que muchas veces nos olvidamos, dejamos de lado esa
esa utopía primitiva de mejorar la sociedad. Y el otro tema que tampoco mucha gente se pregunta en nuestro oficio, por la confianza que le tienen y por el resultado de lo que nosotros decimos, o la reacción que provocamos cuando nosotros hablamos. Me parecen dos datos fundamentales que tenemos que llevar adelante. El otro punto, sí, perdón, debí mover una más, me equivoqué. El otro punto es, ya para todos los periodistas que nos creemos honestos, la otra gran lucha interior que he tenido y tengo durante, en realidad cada vez menos, pero en un momento sí fue muy fuerte, hizo explosión en mí y hasta por ahí algún espectador atento puede haber notado un cambio de manera de comportarme en público, que es normalmente con ese mismo ímpetu por querer mejorar y cambiar las cosas. Eso viene una ristra de cosas atrás, o sea, no es solamente el ímpetu de cambiar las cosas, viene adosado de soberbia y de vanidades y de un montón de cosas parecidas. Normalmente un buen periodista es soberbio, y lo peor es que lo malo también. Y esa soberbia nos lleva, en la generalidad de los casos, a creernos dueños de la verdad. Entonces, ¿por qué? Pues nosotros somos honestos, somos capaces, somos inteligentes, y por lo tanto no puede ser posible que lo que pensemos nosotros no sea verdad. Y como además venimos con ese ímpetu de mejorar la sociedad, ahí investimos muchas veces bien y muchas veces no tanto. Sobre el imperativo moral, si me acordé exactamente el nombre del libro, hasta se lo diría. Es de un periodista también norteamericano, escritor, escribió una novela muy interesante, fue La hoguera de las vanidades, que pintaba la década del 80 en Estados Unidos como fue la del 90 en la Argentina, más o menos. Y escribió un libro hablando del imperativo moral, de cuando una persona, por cuestionar determinadas cosas y por el solo hecho de cuestionarlas, se cree con derecho a ser una persona importante y escuchada, y que la sociedad misma recibe eso. Cuenta el caso de Noam Chomsky, un lingüista excepcional, a juicio de él también. Él menciona que Noam Chomsky fue un lingüista excepcional al cual nadie, salvo en las cátedras, le prestaba mucha atención social. Incluso con sus teorías lingüísticas en el 50 anunció cosas que la neurociencia recién descubrió 20 años después, y que sin embargo el reconocimiento público le vino cuando empezó a cuestionar la guerra de Vietnam. O sea, Noam Chomsky era llamado a los medios de comunicación a hablar porque estaba en contra de la guerra de Vietnam y no porque era un brillante lingüista, y lo había sido durante muchos años. Entonces, bueno, nos pasa un poco eso, es decir, nos creemos con el derecho a hacer lo que nosotros queremos hacer y a que los demás hagan eso. Entonces se nos plantea como primer dilema periodístico el tema de la independencia periodística y de la censura. Eso nos acompaña durante mucho tiempo. Entonces cada sugerencia, consejo, en contrario a lo que pensamos, se convierte en un acto de intento de censura sobre nosotros. Y muchas veces lo es. O sea, hay intentos de censura. La censura adquiere en los medios diversas formas de presiones, de llamados telefónicos, de conversaciones amables, con la explosión del marketing y del estudio de las relaciones humanas, la censura directa, tipo tato, esto no sale, el decreto 455 no existe más, o existe, en realidad existe, pero a una escala muy baja, pero hay nuevas formas, o formas modernas, más atractivas de presionar a alguien para que diga lo que nosotros queremos que diga. Es decir, existe la censura, pero también existe eso de que nosotros creemos ver en cada llamado de atención, en cada sugerencia, en cada consejo diferente a lo que nosotros pensamos un acto de censura. Entonces nos plantea la gran lucha por el periodismo independiente. Y vemos ante cada diario, ante cada radio, ante cada televisión,
que no dice lo que nosotros creemos que hay que decir un medio no independiente, oficialista, vendido, etcétera, etcétera, etcétera. Y les aclaro que ese problema todavía lo tengo, si es que es un problema, o si ustedes consideran que lo es. Y por el otro lado está el tema que se provoca mucho tiempo después generalmente los periodistas, y muchas veces ni siquiera se presenta, que es el tema de la capacitación personal. Bueno, ok, acá tenés tu independencia, tenés tu diario, tenés tu espacio, tu tribuna, nadie te va a decir nada, hacé y decí lo que quieras. Y la pregunta es, ¿y yo estoy capacitado para hacer y decir lo que yo quiero? ¿Sé de las cosas que voy a decir lo suficiente como para decirlas? Y ese es un dilema que lamentablemente no se plantea, o no nos planteamos mucho los periodistas. ¿Conocemos de lo que estamos hablando o repetimos lo primero que escuchamos? Y muchas veces esas dos cosas, la pelea por la independencia periodística y la capacitación profesional, el saber, digamos, nos lleva a que nosotros justifiquemos no saber nada, no saber un comino lo que estamos diciendo en pro de la independencia periodística, porque lo que estamos diciendo suena lindo y comprendido. Es decir, ejemplo, a ver, pongamos algo universal, que no empecemos a discutir ahora. La existencia de Dios. En ciertos grupos intelectuales queda mal decir que se cree en Dios. Entonces, si yo quiero congraciarme con ciertos grupos o con ese tipo de grupos, empiezo a decir, Dios no existe, es un invento de los curas y la religión, el opio de los pueblos, empiezo a recitar frases hechas y queda bien y me aplauden probablemente por eso. Ahora, yo en el fondo sé que estoy diciendo garzada, no porque lo que diga sea garzada, sino porque yo sé que en el fondo eso que dije son títulos que alguna vez he leído y nunca se me ocurrió leer siquiera un libro sobre el tema, ni investigar en la filosofía, ni indagar en ningún otro lado. Y muchas veces pasa, ustedes habrán visto, otro ejemplo relativamente universal fue que el 90% de la gente, digamos, el 100% de la gente, o el 99,9%, estaba en contra de la invasión norteamericana a Irak. Y probablemente un porcentaje similar, un poco menor, pero similar,